Bueno, estamos en contacto con el economista Luciano Di Grecia. Él es director del Observatorio Fiscal Federal. Y bueno, y es un reconocido economista, experto. Yo lo conocí haciendo una exposición muy, pero muy detallada para una cumbre de entidades empresarias, donde expuso un proyecto de desarrollo productivo nada más ni nada menos que para la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la cual se habla. Y bueno, obviamente, para estudiar la economía de la provincia de Buenos Aires hay que estudiar también la historia, ¿no? El tema de cuánta sustentabilidad sola tiene la provincia, si no es asociada a las finanzas nacionales. Esto, en grosso modo, lo digo, sabiendo que del otro lado me está escuchando alguien que de esto sabe y mucho, y sé que obviamente va a corregir y se va a explayar al respecto. Luciano, Martín López Latra te saluda. ¿Cómo andás? Un gusto, Martín. Gracias por el contacto y la oportunidad de hablar contigo y tu audiencia. Perfecto. Bueno, Luciano, este tema, ¿no? De cómo estudiar a la provincia de Buenos Aires, su evolución económica y financiera, que no es totalmente inseparable de lo que es justamente yo digo, el ser nacional, la evolución financiera nacional, porque sin asistencia nacional, y vos lo has dicho, ¿no? En más de una exposición, no es sustentable la provincia, ¿no? Entonces, ¿cómo se analiza este presente? Sí, mira, bueno, vos tuviste oportunidad de escuchar una exposición que se hizo ahí en Somos Industria. La verdad que estamos estudiando la provincia de Buenos Aires, en mi caso de hace muchos años como bonaerense, soy de Tres Arroyos. Logramos ahí iniciar un proyecto de investigación sobre la provincia con 6 cámaras económicas, con CARVAP, la UIPA, con la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, con FEBA, DIVA, la Cámara Argentina de Construcción. Es un trabajo de base que se está haciendo en el marco de las cámaras de la provincia. Sí. Y nuestras conclusiones, como vos dijiste, van en el camino de que el primer tema que la provincia tiene que plantear, sobre todo en los foros federales, es el problema de la discriminación histórica en la renta federal, Sí. en el reparto de fondos de la coparticipación. La verdad que este es un tema que tanto la política como los técnicos, todos conocemos muy bien, incluso creo que la ciudadanía también lo ha conocido este tema, pero lo que quizás no se conoce tan bien son las consecuencias de esta cuestión. Y ahí yo, para ser breve, quería nombrarte cuestiones que uno ve en la provincia y que no se explica por qué son como son, y en realidad vienen de estos problemas. Por ejemplo, la estructura tributaria de la provincia. Históricamente, la provincia ha tenido más presión impositiva sobre los habitantes bonaerenses que el resto de las provincias. ¿Por qué? Para compensar esta discriminación federal. Claro, ¿no? Claro. La provincia también ha dependido en mayor medida de transferencias del gobierno federal, de las transferencias discrecionales. Sí. Y eso afecta sin duda a las autonomías. La provincia, y esto estoy hablando múltiples gobiernos, ¿no? Sin pensar en orientaciones políticas y demás, sino a todos les ha ocurrido más o menos lo mismo. Por ejemplo, la provincia está más endeudada que el resto de las provincias. Sí. Y finalmente la provincia también tiene menos gasto público, ofrece menos bienes y servicios que el resto. Claro. Todas esas son consecuencias de un problema histórico que viene desde hace unos 4 o 5 décadas, ¿no? Sí. Básicamente desde 1988, de la ley de coparticipación que hoy nos rige. Así que creo que ese fue el primer punto que pusimos para pensar un plan de desarrollo. Y ahí hay un tema clave. Si te pones a pensar, toda esta discriminación federal, que son menos recursos sistemáticamente, generan una brecha de infraestructura. Sí. Si a vos te toca andar por el interior de la provincia, te das cuenta, ¿no? Los problemas que hay en la red vial, en todo lo que es conectividad y demás. La provincia tiene un enorme pasivo en lo que es infraestructura. Sí. ¿No? Y ahí hay una cuestión importante para el resto del país, que a mí me ha tocado, he estado en foros federales y demás, charlarlo con gente de otras provincias. Lo que te das cuenta que la provincia de Buenos Aires está metida dentro de todas las cadenas de valor del país. Al tener semejante importancia, tanto en su mercado de consumo, Claro. como en la producción. La salida a los puertos, por ejemplo.
por ejemplo, los puertos, por ejemplo, cualquier insumo de una provincia del norte necesita y lo tiene que venir a buscar a una industria del conurbano, o cualquier otra industria, por ejemplo, en Córdoba tiene sus clientes, porque el mercado de consumo más grande está acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces siempre te estás cruzando con la provincia de Buenos Aires en todas las actividades económicas del país. Y una provincia rezagada, con déficit de infraestructura, cobrando más impuestos que el resto y demás, es una carga para todo el país. Eso es lo que creo que es el punto fundamental que hay que darse cuenta. Claro. Que todo este problema histórico de la provincia de Buenos Aires termina siendo un problema para el desarrollo del país. Claro, claro. Luciano, así que, sí. No, me surgen algunas preguntas, algunas dudas, porque viste, uno de haber cubierto periodísticamente lo que era la relación provincia-nación, sobre todo cuando no eran del mismo signo político y demás, o habiendo mismo signo político, por ahí los liderazgos eran muy contrastivos. Entonces lo habrás visto en más de una ocasión. Y bueno, desde la provincia quienes gobernaban por ahí, no sé si a modo de un lamento tonto, pero decían, bueno, nos dan poca coparticipación, pero en obras nos suelen dar mucho, o porque saben que si no tienen el 40% de los problemas del país. ¿Eso es lamentarse, eso es resignarse y es perder autonomía también? Te pregunto si entran todos esos ingredientes en el interrogante. Sí, ese punto es muy interesante y sobre todo con tu introducción respecto a que importa la historia. Acá el tema es que la provincia de Buenos Aires es tan grande, si vos te fijás, comparado a otras federaciones, ¿no? Que son Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, países que tienen conformaciones locales, nosotros tenemos algo muy heterogéneo, una provincia demasiado grande, y da la sensación, mirando la historia, que nunca pudo tener toda la autonomía que debería, por un problema de poder relativo con el gobierno nacional, ¿no? Es tan importante la provincia de Buenos Aires que con los recursos que necesitaría, digamos que como compite políticamente, ¿no? Sí. Entonces hay un tema de dependencia que se genera por este tamaño relativo. Claro. Y lo que vos decís de las obras, sí, hay obras en el presupuesto nacional que van a la provincia de Buenos Aires, pero cuando haces el número fino, no compensan para nada lo que deja de hacer la provincia de Buenos Aires por no tener los recursos. Está estudiado, sí. Y te das cuenta cuando circulás por las rutas de la provincia, claro, cuando circulás por las rutas de otra provincia, por ejemplo. El último gran gobernador que hizo rutas así, infraestructura vial, me le recordaba a mi papá, era Allende, ¿no? La verdad que ahí ya me perdí, porque ya me comentaba, hizo muchas rutas transversales que unían las nacionales, me lo machacaba eso. Y no era muy adherido a las ideas que pregonaba Allende, ¿no? Pero bueno, me acordaba. Sí. También yendo a la historia, bueno, los debates por la autonomía de la ciudad capital, estaba este tema de Alem, cuando decía, bueno, cedemos... Eso ya era la capital, ¿no? Pero ya hablaba Alem de lo que era la provincia unida a la nación, que iba a llevar, sí, un indisoluble vínculo, en la cual la provincia va a perder siempre, ¿no? Pues iban a nacionalizar todos los problemas y máximo los económicos. Fíjate cuando vos ponés el tema de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la provincia tuvo que desarmarse, porque la ciudad era la capital de la provincia, claro, para crear el país. Y ese trauma histórico me parece que hasta no terminó de resolverse nunca, claro, de por sí. Claro. Así que bueno, es un gran desafío. Digo, estos temas son los temas de largo plazo que hacen al desarrollo. Quizás hoy estamos inundados con la coyuntura, el dólar, las elecciones y demás, pero hay que hacer el esfuerzo de pensar en estos temas de largo plazo. Y te pregunto... Para en algún momento salir de las crisis de coyuntura, claro, ¿no? Totalmente. Hablando de coyunturas, ¿cómo pega el tema de ganancias sobre las finanzas de provincia? Porque se supone que es una baja en la recaudación importante, ¿o no? Exactamente. El 60% del impuesto a las ganancias se coparticipa, y el 40% se coparticipa en las provincias, el 40% queda al gobierno nacional. O sea que de cada 10 pesos que vos tomás una medida que afecta ganancias, bajándolos, 6 pesos lo ponen las provincias, y de esos 6, calculale vos que un 20%, 1,2 ponele, son de la provincia de Buenos Aires. O sea, ahí hay un tema de nuestro federalismo, y es que las decisiones de política tributaria que toma el gobierno nacional impactan a terceros. Mira, hay cuestiones más sutiles, por ejemplo, con los derechos de exportación. Sí. Tienen un efecto similar. Te pones a pensar, cuando vos subís derechos de exportación o los pones, quitas renta del sector exportador, que es impuesto a las ganancias que se coparticipa. Sí. Entonces,
esas cuestiones indirectas no se las ve tan fácilmente, pero también son decisiones nacionales que impactan en las finanzas provinciales. Es importante siempre considerarlas cuando se discuten esos temas. Claro. Y Luciano, la pregunta la dejé para el final, porque bueno, vos propusiste un plan de desarrollo productivo y la pregunta, yo digo, la voy a hacer fácil como hacen todos los periodistas. Las salidas para afuera, es decir, con desarrollo exportador con valor agregado y con eso solucionamos todo. Mirá, sí, a ver, la apertura comercial, la desregulación, para lograr esa apertura, la competitividad, la eficiencia de todas las políticas públicas, tanto en el gasto como cobrar mejores impuestos, creo que ahí está la semilla del desarrollo, digamos. Pero tampoco hay que pensarlo de manera simple, en este sentido. Por ejemplo, la provincia es la complejidad de no estar identificada con ningún sector productivo en particular, plenamente. Por ejemplo, vos te parás en Mendoza y te van a hablar del vino, sí, ¿no? Te parás, qué sé yo, en Neuquén te van a hablar del gas, el petróleo, vaca muerta. Nosotros tenemos todo. Entonces hay que combinarlo. Por ejemplo, el campo te va a generar las divisas que necesita la industria del conurbano para las importaciones y para crecer. ¿Sí? Y hay una de la cadena agroindustrial está enfocada a la exportación, pero la industria del conurbano puede estar enfocada al mercado interno. Eso no significa que esté mal, o sea, pero vos tenés que conseguir los dólares con superávit comercial para financiar ese desarrollo. Claro. ¿Sí? Y después está todo el tema de la economía más blanda, ¿no? Lo del conocimiento, que estamos en condiciones también de generar mucho crecimiento por ese lado. No solo el tema primario, materias primas y demás. Claro. Creo que hay que salir de la dicotomía entre campo e industria, por ejemplo, entre conurbano e interior. Esas dicotomías hay que anularlas, no llevan a ningún lado, ¿no es cierto? Perfecto. Hay que complementarlo. Seguro. Bueno, Luciano Di Grecia, mientras te dejamos seguir investigando, justamente te agradecemos muchísimo este contacto y en algún momento nos volvemos a comunicar, ¿eh? Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Martín, un gusto. Luciano Di Grecia, economista.